Urgencias de una cabeza sin título. Audio número 1. 1. Gerenciar el SU. La fenomenología, el fenómeno de la logia. La fe no es menos lógica. Pies hundiéndose en lo profundo del océano, alcanzando a los peces más coloridos, depositando sobre ellos sus olores, sus perspicacias perceptivas. Radiación que se prolongará por millones de años sobre la esfericidad falsa de una Tierra siempre percibida como plana. Ocurrencias de un loco como decir locomotora, como un motor que se ajusta solamente a los rieles que ya habían sido construidos antes de él y solo se limita a recorrer el camino, un camino preestablecido para la documentación concreta, para las percepciones recogidas azarosamente, o el azar no es una red, es más bien una trampa que ha sido ya tendida antes y donde hay tremendas carnes en descomposición, donde las moscas hacen una fiesta, festejan mi llegada. Esas moscas comienzan a rodearme, me aplauden, me quieren, me aman. Yo siento que las moscas también son capaces de un espesor tal en su esfera emocional para producir la polaridad necesaria que se requiere para ser un ser emocional, un ser sintiente, un ser con corazón. Si ya en el batir de sus alas vemos o no vemos, ¿acaso un sí y un no constante? Un código decimal, los ceros y los unos, lamparitas prendidas y apagadas. Feliz Navidad, tal vez. El ocaso de los dioses, los adioses a los dioses, despedidas en un puente que se atragantará antes de llegar desmedidamente a la garganta de su propio demonio que lo dictó, lo dictaminó. Unos rieles tendidos a lo largo de un camino en perspectiva, nunca perceptible por otras formas de visión, nunca perceptible por el miope que camina confundido detrás de una mujer que lo tienta, y cuando la mujer se da vuelta se da cuenta que era su propia esposa. ¿Cómo justificar una situación tal en la que el ridículo se asienta como la manifestación de una lógica prevaleciente por debajo de una posible lógica nuestra apropiada a las condiciones en las que vivimos, para dar una explicación coherente acerca de lo que ocurre bajo nuestros pies? Los colores de los peces dejaron de alegrarse tanto como eran los corales ya en descomposición, millones de años tirados al tacho de basura. Códigos binarios que van y vienen, suben. El cero es la burbuja, el oxígeno que asciende hasta la superficie. Luego el uno es aquel buzo sumergido a la profundidad. Subir y bajar, ir a pescar, volver, recoger, anotar, asombrar a los demás con la pesca, vender y comprar, consumir. Perecer de alguna enfermedad relacionada con la insistente sumersión, inmersión
en aguas tan claras, tan cristalinas, que nos han rasgado la piel que teníamos antes, la piel de la no inocencia, y nos vuelven esas aguas tan inocentes y brindan por nosotros, brindan rompiendo las copas, anotando con sus pequeños cristales los documentos pertinentes de la ocasión. Es una reunión especial, pues se documentará todo esto, quedará asentado el juego de la copa, invocar al espíritu, no dormido, no sabio, ni en el cielo ni en el infierno está él, no existe el tiempo allí, y si existe el alma, no necesariamente exista Dios, pues una cosa es el alma según Dios y otra cosa es el alma según el alma misma. Hay mucha diferencia. Nunca una cosa implica la otra, nunca un camino preestablecido, unos casilleros que rellenar como un cuaderno, un librito de dibujos. Solamente hay los contornos de aquellos paisajes, aquellas caras, aquellas casas. Los niños deben pintar los colores con colores, deben ejercitar sus movimientos más finos, que esos colores y ese movimiento resuenen, repercutan, generen un feedback, pero para no usar un término tan superficial, diremos que genere una interacción o una dialéctica con todo su cuerpo, con todo su espíritu, transforme esas pequeñas redes neuronales. Por más grandes que las redes neuronales sean, siempre son pequeñas. Microscopios y telescopios. La microobservación del universo. La telescopización del átomo. Sumergirnos sobre el cielo. Ascender como profetas de lo desconocido. ¿Acaso nos demandará un no esfuerzo, una deserción, la renuncia permanente al no goce, la renuncia permanente a la insatisfacción, pleamar constante, pleamar que inundará todo, pleamar de un espíritu que no sabe, sino ante decirse a sí mismo, ante decir a la muerte ya ocurrida antes, hace millones de millones de millones. El aniversario se cumple cada menos de un año, y esa diferencia que hay entre la celebración y la verdadera fecha va consumiendo los huesos, va ejerciendo una oxigenación de los poros diminutos que hay en cada hueso. Oxigenación que viene a dar cuenta de una frustración permanente de aquel dueño de esos huesos, o al menos administrador de ellos por un tiempo. Aquí se dice que la artrosis es eso. La artritis, en cambio, sería más bien la tergiversación de la propia historia, desviarse de su propio destino pretendiendo haber llegado a algo sin haber llegado. Macanas de la medicina metafísica, de la metafísica de la enfermedad, fenomenología. La fe no es menos lógica, pero es una logia del feno. Fe no. La fe siempre se está negando a sí misma y por eso se afirma. Por eso tiene tanta fuerza, pues en su propia definición moderna, la fe no es, y sin embargo es,
La negación permanente de un término es así como... es algo así como contar con un huésped, un pajarillo que coma los parásitos sobre el lomo de este animal que somos, por más que la piel ya esté casi muerta, tan pálida, tan trabajada. En la curtiembre un delicioso tambor se ha hecho con ella. Suena y resuena en la noche, en el campo profundo, bajando hasta la playa. Anuncia la llegada o invoca el regreso de aquel sumergido, aquel cuyos pies son comidos por las pirañas, aquel cuyos olores destrozan la inocencia de los colores de los peces tropicales y genera un efecto de millones de años de contaminación sobre los corales. Corales, cantan los coros. Sí, así como suena, suena el coro y el caballo relincha. Relincha porque ya no da más. El carro no era tan pesado, pero después de tantos kilómetros y kilómetros y sin haber bebido un solo sorbo de agua ni haber comido una mata de pasto, el caballo se tiende, simplemente se detiene y se tiende. Así de traicionero es el caballo en el desierto. Al menos el camello anuncia su pronto cansancio extremo. En cambio el caballo traiciona. Yo lo sé porque viajé por muchos desiertos, por más que los desiertos que yo intento describir, que provienen de mi imaginación, no sean los desiertos que algunos piensan que son los desiertos, pues el desierto se halla aquí mismo. No hace falta viajar al Sahara, o sí hace falta también. Hace falta, pero en este momento sería una verdadera pérdida de tiempo, que no viene a cuento, o sí viene al cuento, el cuento de la fenomenología, el fenómeno de las logias, producir un cortocircuito que con su chispa permanente sea, haga, se haga las veces de fuegos artificiales anunciando la festividad. Una festividad perpetua, muchos días de carnaval, carnavalesca ambición del hombre aquel que pretende ascender hacia el cielo cuando aún no ha conocido sus raíces. Una pala cava bajo las raíces, las socava, las excava, las expropia de la tierra, las saca a la superficie y alguien dice, he aquí nuestras raíces, así como aquel que quiere explorar el funcionamiento de la circulación de la sangre en el cuerpo humano, matando primero al ser. Así como se hacen las morcillas cuando ya toda la sangre ha quedado sobre el suelo, ese suelo blanco, lleno de lavandina, lleno de botas blancas que van y vienen. Así como se pisan las uvas, se pisa la sangre y otras coagulaciones antes de ser conducidas al tubo morcillesco. Esa preparación tan aparentemente espantosa e insalubre es sin embargo exquisita. Soy un devoto de las morcillas vascas. No sé qué les veo, no sé por qué, o sí sé por qué. Sé que yo siempre quiero
la contaminación moderada, o prefiero la contaminación moderada a una purificación desmedida. La contaminación moderada vendría a ser un proceder sobre los objetos externos destinados a ser parte de nosotros. Un proceder que los quiera incorporar de una forma medida, no sin medida, pero hablar a la vez de los extremos y decir, yo vivo en los extremos, decir, quiero los extremos, pero el que verdaderamente quiere el extremo, quiere la muerte. No existe el extremo verdadero sin dejar de existir aquel que lo promulga. Por eso podría decirse que se trata solamente de una histeria, pues amar los extremos es siempre ser hipócrita frente a los hechos mismos, y a afirmar vivir en los extremos es una mentira. Mentira potable, el agua potable que ha sido extraída del río, que alguna vez había sido parte del mar, donde aquellos pies atados y desatados cayeron el uno, el buzo, antes de subir a la superficie como un cero absoluto, como la burbuja de oxígeno final, esa inyección de oxígeno en el medio de la sangre, antes de ascender el cadáver, ya había contaminado todo. Es mentira que los cadáveres contaminan. Tantas mentiras hay que deshilachar aquí para deshilacharlas y a la vez ir tiñendo esos hilos para después tejer otras telas. Teñir 50 hilos de un color, 50 de otro, 50 de otro más, y así, con los colores del arco iris, con las 7 notas musicales, generar un tejido, un texto ya desarticulado de su origen, olvidado de su historia, pero con una proposición sanadora. Una tela elástica que se extienda, un gran tambor. Tal vez los bomberos llevaron ese tambor hasta la planta baja del edificio donde se hallaba el suicida. Tal vez el suicida se dio cuenta de la posibilidad musical que se le ofrecía gratuitamente como último acto artístico de su vida, y pensó que sus logros aparecerían ya redoblados. Su destino era apostar a dos, matar un pájaro de 2 tiros, saltar y a la vez, a 2 tiempos, la percusión y luego la caída final. Una música anterior a la muerte, un cisne cantando antes de morir. La secreción perpendicular al eje central de la verticalidad del despertar, del degollarse continuo, ascendiendo desde la cama hasta mirarse los pies sin ver nada, pues los pies ya se hallan bajo esa agua de ese mar negro, mármol negro, penetrando hasta las profundidades, invadiendo el territorio de unos peces inocentes, llegando finalmente a las pirañas. Una vez ya que todo ha sido dicho, las pirañas dan un par de mordiscos y luego se arrepienten, pero ¿quién contará la memoria de las pirañas si cada vez que queremos hablarles del trato que queremos ofrecerles nos tiran un tarascón? Imposible. Los pies ascienden de nuevo y esta vez ya no descenderán. El sistema decimal, la digitalización ya ocurrió. El diálogo perfecto, la muerte y la vida, el 0 y el 1, lamparitas prendidas y apagadas, buenos días, buenas noches, encender, no encender, en zen,
estar siempre en Zen. Y Der Bake, el Der Bake que suena y resuena mientras todos saltan de los edificios, desde las terrazas, la simulación, la performance previa al salto final.